Estás en Deliciosa Vida Podcast, un espacio para mirar más allá del plato y descubrir qué necesita tu vida. Soy Jessica Figueroa, nutricionista holística y psicoterapeuta espiritual. A veces me pregunto, ¿cuánto tiempo puede pasar una respuesta delante de uno sin que uno la vea? Porque pensándolo bien, a mí me pasó. Y no fue por unos días ni por unos meses, fueron casi 10 años, viendo prácticamente la misma escena, sin darme cuenta de lo que realmente estaba mirando. Y eso todavía me parece increíble porque la respuesta nunca estuvo escondida. La veía casi todos los días. Lo que pasaba era que yo todavía no sabía cuál era la pregunta. Y curiosamente, todo empezó en el coffee bar. Y ahora que lo pienso, si hay algo que es realmente extraño de esa etapa, no es solamente el aroma del café recién molido, ni las recetas, ni siquiera preparar los platos. Creo que lo más que extraño era observar. Me encantaba hacerlo, o sea, ver cómo entraba la gente, cómo buscaban una mesa, cómo algunos llegaban con prisa y otros parecía entrar porque por fin encontraban un lugar donde podían bajar el ritmo. Con el tiempo empecé a reconocer pequeños rituales. Había personas que siempre pedían lo mismo, otras que nunca se sentaban en la misma mesa. Y había una mujer. Ella casi siempre escogía la mesa de la esquina. Sacaba un libro y antes de abrirlo sonreía. Era una sonrisa pequeña, como de alguien que ya sabía que iba a disfrutar ese rato. Después pedí un café con leche de almendra, jengibre y canela. Wow, yo lo recuerdo de una manera increíble. También pedía una tostada de pan integral con mantequilla de almendra. Y si era la temporada de mango, pues pedía mango en rodaja. Y encima de esa tajada de pan, con el mango en rodaja, ella pedía un chorrito de sirope de dátiles. Era muy curioso. Y para beber, si era la temporada de las parchas, pues nosotros siempre hacíamos jugo de parcha con albahaca fresca. Y bueno, la verdad es que yo también habría pedido exactamente lo mismo. Y si te soy sincera, en aquella época yo estaba convencida de que las personas iban allí por el café o por la comida y ya. Hoy ya no estoy tan segura, porque después de observar durante tantos años, creo que muy pocas veces entramos a un lugar buscando solamente algo para comer. A veces buscamos una conversación, un respiro, un silencio o simplemente un lugar donde por un rato podamos bajar la guardia. Y fue ahí, o mejor dicho, fue mucho tiempo después cuando empecé a hacerme una pregunta que todavía hoy me acompaña. Porque hay personas que regresan de un encuentro sintiéndose más ligeras, mientras otras vuelven a casa con un cansancio que la comida nunca podría explicar. Y lo curioso es que la respuesta tampoco apareció de golpe. Fue una de esas cosas que primero llaman tu atención y después ya no puedes dejar de ver. Había personas que terminaban su café, recogían sus cosas, sonreían al despedirse y salían distintas, como si algo se hubiera acomodado por dentro. Y había otras que hacían exactamente lo mismo, terminaban de comer, sonreían, daban las gracias, todo parecía igual, pero cuando cruzaban la puerta era como si todavía cargaran algo. Eso empezó a intrigarme porque el café era el mismo, la comida era la misma, la música era la misma. Entonces, algo tenía que estar cambiando. Muchos años después entendí que aquella escena nunca se quedó dentro del coffee bar, porque la sigo viendo todos los días. Dos personas pueden salir del mismo almuerzo, de la misma reunión, del mismo café y regresar a casa completamente diferentes. Una vuelve ligera, la otra agotada. Y lo cierto es que no pasó nada malo. Nadie discutió, nadie levantó la voz, todo transcurrió con absoluta normalidad y aún así algo no termina de sentirse bien. Y fue ahí donde empecé a hacerme una pregunta distinta, una que desde entonces también caminó conmigo. Y curiosamente, años después, volví a encontrarme con esa misma escena, solo que ya no era en el coffee bar, era en consulta. Y es algo que siempre me ha llamado la atención porque muchas personas llegan convencidas de que vamos a hablar únicamente de alimentación. Y sí, hablamos de alimentación, claro que sí, pero nunca tanto tiempo como ellas imaginan, porque de un momento a otro empiezo a hacer preguntas por el trabajo, por el descanso, por las relaciones, por cómo se sienten al llegar a la casa. Y de repente
repente ya nadie está hablando de comida. Estamos hablando de una conversación que todavía duele, de un lugar donde la persona siente que tiene que estar siempre alerta, de una relación donde hace mucho dejó de sentirse ella misma. Y ahí cada vez me pasa lo mismo. Vuelvo a acordarme del coffee bar. Qué curioso, porque yo pensaba que aquellas personas iban por un café y ahora estoy aquí hablando de alimentación sin mencionar un solo alimento. Y ahí entendí algo importante. Muchas veces la comida no es la primera conversación, es la última. Las primeras empezaron mucho antes, en la forma en que vivimos, en cómo descansamos, en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos. Y desde entonces dejé de hacerme una pregunta, o mejor dicho, la cambié por otra. Cuando termino de compartir con alguien, ¿cómo regresa mi cuerpo a casa? Porque esa respuesta dice muchísimo. Hay personas con las que puedes pasar una hora y cuando te despides sientes una calma difícil de explicar porque no resolvieron tu vida, no tenían todas las respuestas, pero estar con ellas se sintió como descansar. Y también pasa lo contrario. Hay encuentros donde todo parece haber salido bien, no pasó nada raro, todo fue cordial, hasta agradable, vamos. Y sin embargo, llegas a tu casa con una tensión que no sabes de dónde salió. Como si una parte de ti todavía siguiera sentada en esa conversación. Pero la cosa no termina ahí, porque después llegas a tu casa, abres la nevera, buscas algo para comer o simplemente quieres acostarte. Y durante mucho tiempo pensé que esas dos cosas no tenían relación. Hoy lo dudo bastante porque muchas veces la comida intenta calmar algo que nunca empezó en la mesa. Y si eso pasa con la comida, ¿por qué no iba a pasar con las personas? También cambió la forma en que miro la vida social. Antes pensaba que una vida social saludable era tener muchos planes, conocer gente, salir más. Ahora ya no lo veo tan claro porque no todos nos nutrimos de la misma manera. Hay personas que disfrutan estar rodeadas de gente y hay otras que después de compartir un café con alguien que quieren, sienten que ya recargaron el corazón para toda la semana. Hay quien llega a la casa pensando, qué bien la pasé. Y hay quien llega, se quita los zapatos y piensa, qué rico volver a este silencio. Y ninguna de las dos formas está mal. Lo complicado empieza cuando dejamos de preguntarnos qué nos hace bien. Para empezar a preguntarnos cómo se supone que deberíamos vivir. Y es cuando los pensamientos invaden la mente. Hace tiempo que no salgo, debería tener más planes. Todo el mundo parece tener una vida social más interesante que la mía. Y sin darnos cuenta, empezamos a compararnos con vidas que ni siquiera sabemos cómo se sienten por dentro. Por eso, cada vez vuelvo a la misma pregunta. No cuántas personas hay en mi vida, ni cuántas veces salgo, sino cómo me siento cuando regreso a casa después de compartir con ellas. Hay una pregunta que desde hace un tiempo hago cada vez que tengo un encuentro con alguien y la verdad nunca se me había ocurrido antes. Cuando termina un encuentro con alguien, ¿te dan más ganas de cuidarte o menos? Piénsalo un momento. Hay personas que después de salir con ellas te motivan y llegas a tu casa con ganas de prepararte algo rico, de salir a caminar, de dormir temprano, como si sin proponérselo hubieran despertado una parte de ti que también quiere estar bien. Sin embargo, hay otras que después de estar con ellas, lo único que quieres es abrir la nevera, comer cualquier cosa y desaparecer por un rato del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta que hay una señal que para mí dice bastante sobre socializar, porque socializar no es compartir sintiendo que tuviste que demostrar quién eres. Socializar es cuando compartes sintiendo que pudiste ser quien eres. Y pensándolo bien, esas dos cosas se parecen muy poco, porque sentirse vista no significa que siempre estén de acuerdo contigo, ni que te aplaudan, ni que te admiren. Creo que significa algo mucho más sencillo, que puedes bajar la guardia. Hay personas cuya presencia no exige nada. No tienes que parecer más fuerte, ni más alegre, ni más interesante. Simplemente puedes estar.
Y ahora que lo digo en voz alta, como que lo internalizo, porque qué alivio es encontrarse con alguien así, porque sostener una versión de nosotros mismos durante demasiado tiempo cansa. Tal vez eres la que siempre resuelve, la que siempre escucha, la que siempre dice, no te preocupes, yo estoy bien, hasta que llegas a tu casa y cierras la puerta y descubres que quien más necesitaba descanso eras tú. Y entonces la pregunta vuelve a cambiar porque ya no es solamente con quién paso más tiempo, sino con quién puedo dejar de esforzarme para parecer que siempre estoy bien. Creo que todos necesitamos al menos un lugar así, un lugar donde podamos decir, hoy no sé, hoy estoy cansada, hoy necesito que alguien me escuche y sentir que eso también está bien. Te comparto esto porque esta mentalidad también cambió mi manera de trabajar, porque cuando alguien llega a consulta convencido de que todo se va a resolver hablando del plato, yo ya sé que tarde o temprano vamos a terminar hablando de otra cosa. Entonces ya no empiezo mirando el plato. Primero intento entender la vida que ese plato acompaña. Cómo está descansando, cómo está trabajando, cómo se está relacionando. Y no sé cómo, pero una y otra vez termino encontrándome con la misma realidad. La mayoría de las personas sabe que debe comer, sabe que le hace bien a su cuerpo. Eso casi nunca es el verdadero problema. Lo que muchas veces olvidamos es que también nos alimentan las conversaciones, nos alimentan los vínculos, nos alimentan los espacios donde respiramos tranquilos y también nos desgastan aquellos donde sentimos que tenemos que defender, que tenemos que demostrar, que tenemos que agradar o convertirnos en alguien que no somos. Y entonces, aunque el cuerpo esté perfectamente equilibrado, el cuerpo también termina participando de esa conversación. Mientras preparaba este episodio, volví a pensar en aquella mujer, la del libro, la del café con leche de almendra. La veía entrar, dejar el bolso sobre la silla, respirar profundo, abrir el libro. Y antes incluso de que yo preparara su café, ya parecía haber bajado el ritmo del día. Nunca tuve una conversación larga con ella. Ni siquiera sé cómo era su vida cuando salía de allí. Pero hay algo que todavía recuerdo. Nunca la vi con prisa por irse. Nunca la vi mirando el teléfono cada 2 minutos. Había una tranquilidad muy difícil de explicar. Como si por ese rato no necesitara estar en ningún otro lugar. Y muchos años después, creo que por fin entendí qué era lo que tanto me llamaba la atención. Ella no estaba luchando contra la soledad, para nada. Ella estaba disfrutando de su propia compañía. Y mirándolo bien, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Quizá por eso hoy creo que una vida social saludable no empieza cuando encontramos a las personas correctas. Empieza cuando dejamos de escapar de nosotros mismos. Porque cuando aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, dejamos de buscar personas que llenen un vacío. Y empezamos a elegir personas que sumen a la vida que ya estamos construyendo. Y si pudiera pedirte una sola cosa después de esta conversación, no sería que cambiaras tu alimentación, ni que salieras a conocer más personas, ni siquiera que revisaras todas tus relaciones. Nada. Solo quisiera invitarte a hacer algo muy sencillo. La próxima vez que regreses a tu casa después de compartir con alguien, escúchate. Nada más. No intentes responder nada, no busques conclusiones, solo observa cómo se siente volver a estar contigo. Porque quizás ahí empieces a descubrir qué personas traen paz a tu vida, qué conversaciones realmente te nutren y cuáles, aunque parezcan completamente normales, te dejan más cansada de lo que imaginabas. Mira, esto no se trata de tener más amigos ni de llenar la agenda de planes, porque la vida no funciona así. Cada uno necesita cosas distintas y eso también está bien. Creo que en el fondo todo se parece más a descubrir qué conversaciones te hacen bien, qué personas despiertan tu paz y con quién sientes que puedes volver a ser tú. Porque al final la salud también es eso. Construir una vida que se sienta habitable. Y me gusta esa palabra habitable. Porque no solo habitamos una casa, también habitamos nuestras relaciones, nuestros silencios y sobre todo nos habitamos a nosotros mismos. Y todo esto creo que cabe en una sola frase. No toda la compañía acompaña y no toda la soledad deja vacío. Así que la próxima vez que compartas un café con alguien o que decidas regalarte uno a solas, recuerda esto.
Tal vez no solo estás alimentando tu cuerpo, tal vez también estás alimentando la vida que eliges construir. Y ahora que estamos terminando, se me ocurre algo. La próxima vez que regreses a tu casa después de compartir con alguien, no hagas nada enseguida. Antes de poner música, antes de mirar el teléfono, antes incluso de abrir la nevera, quédate un momento contigo. Respira y hazte una sola pregunta. ¿Cómo llegó mi cuerpo a casa? Nada más, no intentes encontrar una respuesta perfecta, ni cambiar nada, solo escucha. Porque muchas veces el cuerpo lleva mucho tiempo hablándonos. Solo estaba esperando que por fin alguien le prestara atención. Y si esta conversación se quedó contigo, me encantaría seguirla. Cuéntame en los comentarios con qué idea te quedas hoy. Siempre leo tus mensajes y esto es lo más bonito. Quiero que sepas que las conversaciones más especiales que han nacido en esta comunidad empezaron justamente ahí, en un comentario, en una reflexión, en alguien que decidió compartir lo que estaba pensando. Si mientras escuchabas este episodio sentiste que ha llegado el momento de cuidar tu bienestar desde una mirada más profunda, más allá del plato, en las notas de este episodio encontrarás la manera de trabajar conmigo. Me encantará acompañarte. Y mientras hablábamos de la vida social, no podía dejar de pensar en otra de las áreas que también termina alimentándonos o desgastándonos, por supuesto, el trabajo. Porque hay trabajos que nos cansan, eso es normal, pero también hay trabajos que poco a poco nos van vaciando. Y no hablo solamente del cansancio físico, hablo de esa sensación de llegar a casa sin ganas de cocinar, sin ganas de conversar, sin ganas de hacer aquello que normalmente disfrutas. ¿Qué pasa cuando el lugar donde intercambiamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro talento deja de nutrirnos? De eso conversaremos la próxima semana. Gracias por estar aquí, por escucharme y escucharte. Este es tu espacio. Nos vemos el próximo lunes. Cuídate mucho y recuerda, no descubras quién eres, decídelo.